es mala, si es necesaria y si se puede evitar. Quizás aquí la persona más indicada. Sí, bueno, yo voy a, a comentar un poquito, primero para ir pregunta por pregunta. Bueno, la inflación, lo primero, para el que no lo sepa, es la subida generalizada de los precios, ¿vale? En términos sencillos, el euro que tengo hoy, con ese euro, puedo comprar menos cosas o menos servicios que el euro que tenía ayer, ¿vale? Ha perdido valor. Y eso pasa continuamente, día tras día, y lo medimos con la inflación anual, que es la que ves por la tele cuando te lo dicen, ¿vale? ¿Es inevitable? No es inevitable, se podría evitar fácilmente. Si mañana se reúne el Banco Central Europeo y dice, vamos a subir los tipos al 10%, la inflación se va al garete y la economía, junto con la economía, también se irían al garete las dos cosas, ¿vale? O sea, la inflación es inevitable, sí es inevitable, pero la necesitamos. Al final, una inflación es buena, ¿vale? Porque la inflación en los niveles es buena siempre y cuando esté controlada, ¿vale? En niveles estables, bajos y con unos tipos de interés acordes a esos niveles de inflación. Pero es buena para fomentar la economía. Al final tiene que haber un movimiento del dinero. Si la inflación estuviera en el 0%, el dinero no te preocuparía, digamos, porque no va a perder valor, te lo puedes guardar en el bolsillo años y años y años que no pasa nada. No fomentaría tampoco las subidas salariales, por ejemplo. Eso es una cosa que la inflación sí que te obliga a cada año que tengas una subida salarial. El tema de la inversión no la fomentarías, ¿vale? El dinero se tiene que mover. Tú vas a un banco a invertir porque estás perdiendo valor de tu dinero. Entonces, ¿la inflación es necesaria? Sí, es necesaria. En niveles acordes a que no se vayan los precios de madre, por así decirlo. También, obviamente, pues ya lo estamos viendo que al final, en estos dos últimos años, la inflación al final se ha ido por las nubes, también por culpa de un acompañado del tema del petróleo, por factores externos de guerras y Rusia y todo esto, pero hemos visto cómo afecta, entonces estamos intentando volver a llevarlo a esos niveles del 2%. Que esto es una idea igual contraria a lo que puede pensar la gente, que la inflación es buena, la subida de los precios es buena, y la deflación, que es la bajada de los precios, es mala. Pero es así. Al final la deflación es un signo de debilidad de una economía. Cuando una economía tiene deflación, significa que estás entrando en una represión financiera o estás en una depresión. No, y que si las cosas valen menos mañana que hoy, me espero mañana y así Exacto. para siempre. ¿Y Ah, qué pasa con esa idea? que se Si acaba el tú, consumo. exactamente, si tú dices, oye, si el coche que me voy a comprar acaba de bajar 500 euros y el mes pasado estaba en 10.000 y ahora está en 9.500, pues me espero el mes que viene que va a estar en 9.000. Ahí lo que sí, Y ah, ahí es un círculo claro, que... lo que sí Ujú. apuntaría a, porque yo me planteo, digo, vale, la deflación sí estamos más o menos en consenso de que es mala, ¿no? Sí. Ujú, Porque si al final es lo que tú dices, todo va a bajar, no compró nada. ujú, Vale. Ahora, la inflación, todo es muy, entre comillas, lo ideal sería una estabilidad de precios, ¿no? Porque también, intentando buscarle la lógica, ujú, si yo me guardo el dinero en el bolsillo, ujú. no tendría por qué, o sea, si mientras hay inflación, yo sé que tengo que moverlo porque no quiero perder ese poder adquisitivo, ¿no? Pero yo no debería por qué tener un problema para tenerlo en el bolsillo, si me da la gana no gastármelo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que también volvemos a los factores externos, ¿no? Tú tienes herramientas para no perder Exacto. ese mismo. Yo tengo herramientas, pero yo puedo decidir, imagínate, la inflación Pero es un 2% sí, y esto me da una rentabilidad del 10. sí. Quiere decir que yo me he hecho un 8% más rico. Ajá. Ujú. Porque la inflación me hace un 2% más pobre y mi Vale. inversión me hace un 10% más rico. Pero si tú decides voluntariamente guardar ese dinero en tu bolsillo en un año, tú estás decidiendo voluntariamente invertirlo al -2%. Porque hay inflación, pero yo debería tener derecho. Yo lo que estoy diciendo, no, yo no estoy entrando en que es malo o que es buena, pero yo podría no tener por qué batir esa inflación todos los años y decir, oye, si yo me lo quiero guardar en el bolsillo y que no me diera rentabilidad ni me pierda, No, pero es que eso no depende de ti. que no estoy diciendo que Que- dependa de mí o que sea bueno o que sea mala, pero que debería poder tener una estabilidad. Otra cosa es Ujú. por qué se produce esa inflación, si es natural o no es natural. Hay muchas causas Hay y muchas muchísimas. causas. Es decir, si tú me dices que se ha producido una inflación porque, no sé, imagínate, pero La el... última, por ejemplo, después del COVID,
se inunda el mercado de liquidez, por así decirlo, por todas las ayudas, el Eso exceso de es ayuda. lo que me parece mal. Mm. Porque si tú me dices que en Ucrania hay una sequía y es el mayor productor de maíz y como este año no hay maíz, pues los precios del maíz suben y el pan me cuesta más, te digo, vale, es lógico. Mm. O si hay un exceso de demanda de un producto, ¿no? Si tú me dices, oye, pues no se me ocurre ahora algo, El oro se algo que revaloriza cada vez vayamos, que hay un... algo que vayamos en manada de repente a comprar, El oro pero cada vez que hay incertidumbre, la gente sí, compra pero oro. bueno, imagínate que las mascarillas no fueran un caso médico, que es algo excepcional, pero que todos quisiéramos mascarillas por el Mm. motivo X, ¿no? Pues obviamente van a subir de precio, porque todos queremos, es una economía en la que ese producto ahora mismo, hasta que se produzca más, es finito. Oferta y demanda. Entonces, tienes que pagar más si quieres. Luego, como incentivo, el empresario producirá más porque es más rentable y será más y se estabiliza. Todo eso son consecuencias de una inflación vía consumo, porque la gente demanda, que te digo que es natural. Oferta y demanda al Si entonces final. hay un consumo sano, entonces Eso estás es, diciendo que tiene que eso haber es. inflación. Por eso también el Banco Central... Sí, Es que por sí, eso sí. estaba diciéndole antes que no... Por eso, que en esa vía sí. Sí. En esa vía sí. De hecho, yo creo que el objetivo del Banco Central Europeo era estabilidad del 2%. 2% dice Sí. el Banco de España. 2%, que está claro que nos lo hemos cargado. O sea, Sí, va a ser complicado que se asiente en el 2%, pero bueno. entonces todo lo si que no tú se tiene. dices, bueno, a mí yo sé, porque además eso ayuda a que una economía sea preventiva, ¿no? Y tú digas, oye, si yo sé que todo el próximo año me va a ser un 2% más caro, yo este año, con que me haga un 2% más rico, me quedo igual. O sea, mi objetivo tendrá que ser, pero te ayuda a una planificación. Lo que no puedes hacer en una economía es darle a la máquina de imprimir billetes, taca, 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 y que se te vaya una inflación del 10%, porque tú te habías planificado de una determinada manera y te has vuelto más pobre, te guste o no te Sí, guste. el problema ahí también ha sido, yo creo que los bancos centrales han ido detrás de los datos. O sea, al final un banco central tendrá, no sé el número, pero tendrá un equipo de analistas del copón. Y esos analistas lo que tienen que hacer, su trabajo será identificar cuántos billetes, por así decirlo, hay ahora mismo en circulación, cómo va a afectar eso a una futura inflación, hacer valoraciones futuras de cómo puede estar el mercado monetario de aquí a 2 años después del COVID, ¿vale? Y yo creo que han esperado a que la inflación llegase a un punto en el que dicen, vale, vamos a tomar medidas. Mm. Y para bajar los tipos, exactamente igual. Al final, Sí, porque han subido los tipos de interés, los han dejado restrictivos, la inflación ha bajado porque los tipos han tenido una subida excesiva en tan poco tiempo y están tardando bastante en tomar la decisión de bajarlo. Al final, se están viendo obligados ahora, por ejemplo, en Estados Unidos tuvimos el otro día la primera baja de tipos y fue de 50 puntos básicos en vez de 25. ¿Por qué? Pues ya le están entrando las prisas de, igual lo dejamos arriba mucho tiempo. Mm. Y no sé, eso también al final entra el factor humano y profesional que puede fallar. nunca se hace, o por lo menos yo nunca veo que se haga lo contrario, imprimir. Nunca se retira liquidez, ¿verdad? De la economía. Complicado. Y también que quede claro que estamos hablando de que puede ser bueno un poco de inflación. O sea, la inflación grande es mala, eso te hace más pobre. O sea, que lo entienda todo el mundo. Y es que al final, o sea, un poco en relación con lo que comentaba él, antes cuando decía, oye, que la inflación es buena por esto y esto, uno de los temas que hablaba es porque también incentiva la subida de salarios y todo eso. Y aquí es muy relacionado con lo que decíamos antes también de las políticas verdes. La inflación es buena, es mala. Podrá ser buena por muchos de los motivos que ha expresado él, pero es que volvemos a lo mismo que antes. El resto de la estructura tiene que estar acorde. Porque él Exacto. hablaba, por ejemplo, del incentivo a la subida de sueldos. Sí, la realidad es que por mucho que haya subido el salario mínimo con respecto a años anteriores, que ha subido, etcétera, 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 al final lo que se está viendo es que se está encareciendo absolutamente todo y la gente es cada vez más pobre. Ujú. O sea, la gente cada vez tiene menos acceso a los productos y a los recursos. Entonces, en esa situación en la que el resto de factores no acompañan, no puedes, o sea, la gente no va a pensar, aunque sea el caso, que la inflación es buena. A ver, Y eso es con el dinero que ganas, con el que ya tenías ahorrado. es Que la gente se pero- olvida de esa parte que es muy importante. Eso es lo que tiene, porque si dijéramos, no, la inflación es buena, Venezuela es el mejor país del mundo, ¿sabes? Exacto. Entonces, o Ahí Argentina, tienes el clickbait. o- La o- inflación es buena. o Argentina, ¿no? Entonces, la gente tiene que entender que las cosas sean más caras quiere decir que tu dinero vale menos. Sí, Pero sí. eso es algo que me encantaría que la gente lo pille, porque ellos ven 10 euros
en el bolsillo y te dicen, no, pero si yo tengo 10 euros y no es el billete, es Obviamente. qué poder, qué capacidad de compra tiene ese billete, ¿no? Entonces, si nos vamos a desmadrar y de repente todo vale el doble, Mm. ese billete de 10 euros vale 5 euros, porque las cosas valen, compra lo mismo que antes compraban 5 euros. Mm. Y eso tiene que calarle a la gente ya. Sí, de Sí, sí. hecho, ayer precisamente vi una especie de masterclass de un youtuber, no sé si debo no nombrar de Javi Linares, seguramente todos lo conocemos, y sobre el tema un poco de precisamente hablando de la inflación, ¿no? Y ponía muchos ejemplos de los precios actuales y esos mismos precios cómo van a ser en 2050 de determinados productos, ¿no? Y por los que tengo en mente, ¿no? Pues decía, oye, que un menú se calcula que tal y como se plantea la inflación y demás, la previsión y demás, un menú del McDonald's en 2050 va a costar 40 euros. Un Volkswagen Golf va a costar 85.000 euros. Mm. Ya, un piso en Madrid de 80 metros cuadrados serán, y esto les toca a ustedes directamente, 2 millones de euros. Entonces, Yo, el del Choc. Sí. Compró redondo. o sea, básicamente me pareció interesante porque justo lo estaba viendo ayer y me parece que viendo precios de cosas que vemos todos los días y viendo la proyección que hay, te das cuenta de lo que tú dices. Esos 10 euros no es un billete y ya Y que lo está, o sea, llevamos viendo un montón de tiempo. Tú no has escuchado a la gente, no, pues cuando yo era joven con 10 pesetas compraba y te, Ponía más gasolina que euros. y te comprabas media tienda, ¿no? Entonces, lo que pasa es que tiene que haber esa concordancia de la subida de precios y lo que la gente tiene en disposición. Porque la gente se ha hecho más pobre, es lo que... Exacto. Y ya no solo hablamos que a veces siempre nos vamos al lado de los empleados. Yo en mi caso soy empleado, ¿no? Y a los sueldos, la subida de salario y demás. Pero también tenemos que tener en cuenta la parte de las empresas. Es decir, las materias primas son más caras, producir cuesta más caro porque la energía también es más cara. Eso al final, de alguna forma, tiene que repercutir en el precio. Al mismo tiempo, la gente tiene menos poder adquisitivo, se consume menos venta. O sea, tiene un efecto que no vaya a parecer que ahora los únicos afectados por las empresas son los empleados. Pero es bueno para alguien. ¿Sabes para quién? Para el Estado. No, El mira, Estado, ¿no? El Estado gana Recaudar, más recaudar. IVA, diluye su deuda y además, como no te deflactan los impuestos, tú estás pagando más porque llegas antes a tu siguiente tramo. y que si yo soy un Estado, ¿vale? Por eso digo diferenciar entre las cosas naturales vía consumo Ujú. y vía oferta monetaria. Porque si yo cojo dinero y lo pido, ¿no? Y lo meto en esta economía, está claro que los precios van a subir, ¿no? Si hay la misma cantidad de productos, pero yo a ti te doy 10 euros más, 10 euros más, 10 euros más, 10 euros más, el que vende los productos los va a subir de forma natural. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que el que lo pide y el primero que se los gasta no se ha comido tampoco esa subida de precios hasta que pasa un tiempo. O sea, si yo pido, no mañana ya suben los precios, tarda un tiempo. Entonces, al final es un impuesto más, porque se lo acaba comiendo el final. Yo me los gasto a un precio y los Siempre. meto en circulación, las cosas suben y ahora te lo comes tú. Siempre. Entonces, para el Estado está claro que la inflación es un chollo porque encima nunca va a recortar. Mm. Que ya no es, ya la cuestión sería cuando el Estado ha hecho un presupuesto inferior, ¿no? O cuando ha gastado menos o te ha dicho, te voy a bajar